Bien, buenos días a todos. Gracias en primer lugar al Gobierno del Ecuador, al Gobierno de Guayaquil, a la Oficina de Naciones Unidas para la Gestión del Riesgo de Desastres por la invitación, a María Camila y a Esteban Arriaga para esa nueva generación que debe no estar en riesgo, sino en prevención. El tema que vamos a hablar hoy se trata de la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los planes de ordenamiento territorial. Lo primero que debemos decir es que pues, nuestro marco de desarrollo, nuestro marco de trabajo, pues es la agenda que hoy nos reúne, es la agenda que hoy estamos analizando y mirando. En Colombia, en el año 2010-2011, ocurrió un efecto, un fenómeno de la Niña, que fue históricamente un evento que afectó a 28 departamentos de 32 que tiene el país y más o menos entre 4 a 4 millones de habitantes. Y para esa época el riesgo o los fenómenos eran entendidos solamente desde una perspectiva, o bien por remoción en masa o bien por inundación, pero nunca de una manera articulada e integral. Hasta ese momento, elementos o fenómenos como el cambio climático empezaban a entenderse de una manera que era preocupante y por lo tanto el girasol de eventos tiene que ver con el territorio. Es decir, no podemos entender el territorio si no lo entendemos a través de los diferentes fenómenos y efectos que éste lo afectan. E igualmente, la agenda de Yogo, que es la que nos reúne, otra agenda es la que debemos incorporar y tener presente, y es la agenda de los objetivos del milenio. No podemos mirar la agenda de Yogo independiente o desarticulada de los objetivos del milenio. Si comprendemos los 8 objetivos del milenio con la agenda de Yogo, podemos hacer un ordenamiento territorial más apropiado y más indicado. Igualmente, a partir de ese fenómeno del 2010-2011, el gobierno de Colombia expidió la ley 1523, que es la Ley Integral de Gestión del Riesgo de Desastres. Esta ley dijo o comentó o organizó por primera vez que los eventos debían entenderse a través de 2 situaciones particulares. La primera, eventos naturales, y la segunda, eventos antropogénicos no intencionales. Pero igualmente, por primera vez entendimos que la vulnerabilidad no era entendida o se debería comprender solamente desde la vulnerabilidad social o solamente desde la vulnerabilidad económica, sino que las vulnerabilidades eran una suma de diferentes vulnerabilidades. Como ejemplo, podríamos tener siempre una situación social de vulnerabilidad muy alta, pero si no miramos la cultura, la educación o la ideología política con que se miran las vulnerabilidades, es muy difícil hacer que la mitigación y la prevención sean efectivas en cualquier momento. De igual manera, entender la gestión del riesgo no es solamente a través de una sola dimensión, desde la dimensión ambiental, del desarrollo sostenible, el cambio climático, la conservación de bosques, o desde la dimensión económica o desde la dimensión sociocultural. La interacción de las diferentes dimensiones nos permiten una dimensión de la gestión del riesgo de desastres. Si nosotros manejamos o articulamos las diferentes dimensiones, podemos entonces tener una prevención más adecuada y por lo tanto disminuir el nivel de riesgo que tienen nuestras comunidades. Bien, a partir de esas dimensiones, la pregunta es cómo hacer que esas dimensiones puedan dimensionarse, comprenderse, georreferenciarse y entenderse en el territorio. Lo primero es que cada dimensión con sus diferentes variables e indicadores puedan articularse para, en últimas, aplicarse en algo que tradicionalmente se conoce a nivel mundial como es que la amenaza por la vulnerabilidad es igual al riesgo. La ley que les comentaba, la ley 1523, que se expidió en el 2012, desarrolló algo que es fundamental y cambió la mentalidad o la forma de actuar en el país, y es que estableció 3 procesos básicos. El primero, el conocimiento del riesgo; el segundo, la reducción del riesgo; y el tercero, el manejo de desastres. Si nosotros conocemos y mencionamos el riesgo, entonces podemos saber qué hacer frente a él. Si al conocimiento lo podemos reducir y si los 2 anteriores procesos no podemos hacer que el evento se presente, pues entonces entraremos a un manejo.
Si la amenaza por la unidad es igual al riesgo y el común denominador son estos tres procesos, por lo tanto el riesgo como factor final, como resultado final de la ecuación, se verá reducido. ¿Cuál es la propuesta que ponemos en consideración de todos ustedes y compartimos en este momento? Si tenemos un territorio, cualquier territorio, bien sea en Colombia o en otras partes, tenemos que esa área municipal o ese territorio tiene áreas protegidas, paisajísticas o ambientalmente sostenibles. Cualquiera de esos territorios tiene áreas históricas, culturales o patrimoniales. Patrimoniales bien sea de la nación o de la UNESCO. Tenemos áreas de minería e hidrocarburos. En Colombia, la minería ilegal está afectando sustancialmente los territorios y está generando nuevas vulnerabilidades que anteriormente no teníamos, que anteriormente no nos afectaban. Luego, las áreas de provisión de servicios públicos. Es decir, si nosotros no ubicamos adecuadamente las redes de servicios públicos, si nosotros no ubicamos en los lugares apropiados las zonas de tratamientos de aguas hervidas o de captación de aguas para el acueducto, pues vamos a ver poblaciones con una vulnerabilidad muy alta. El área de resguardos indígenas. Es importante la preservación y la conservación y el manejo con esas áreas que en Colombia hemos decretado como áreas de resguardos indígenas, y las áreas de afrodescendientes y las zonas de reserva campesina. Nada más fundamental que comprender, manejar y establecer políticas para aquellas poblaciones campesinas que permiten una seguridad alimentaria, no solamente antes de que ocurran los eventos o los fenómenos, sino después de que estos ocurren. Y las áreas de espacio público. Todas estas áreas tienen en común áreas de zonas de amenaza por riesgo, remoción en masa, inundación o los demás fenómenos. Si nosotros al área total le sumamos esto y consideramos las áreas de amenaza, pues vamos a tener como resultado final qué suelo urbano debemos manejar, qué suelo de expansión debemos integrar o conservar, qué suelo suburbano debemos incorporar y preservar para que no ocurran los eventos, y por lo tanto qué suelo de protección debemos considerar en ello. En términos gráficos, la idea es que si tenemos un territorio y a ese territorio le restamos lo que veíamos antes, las áreas de amenaza, de riesgo, de servicios públicos, de minería, de hidrocarburo, vamos a establecer en el territorio qué lugares tenemos más seguros y por lo tanto cómo manejarlos o cómo preservarlos. ¿Cuál es la implementación entonces de esa ecuación? La implementación es que nunca debemos considerar que los fenómenos son solamente locales, sino que tiene una trascendencia que va más allá de los límites propios del territorio. Es decir, el territorio no se inscribe o se suscribe solamente al área municipal, sino que eventos como el fenómeno de la Niña, los huracanes, las áreas de fallamiento o terremotos a nivel continental, a nivel mundial, tienen incidencia a nivel local. Luego de comprender las escalas mundiales, aprendemos o empezamos a manejar las escalas de cada país. Cómo están las áreas de fallamiento en los países, cuáles son los sitios más propensos a remoción en masa, a inundación, y a partir de ello entramos a las municipalidades y emprendamos a manejar con los diferentes mapas, con las comunidades, con las sociedades, con el conocimiento, con el sector privado y el sector público, a comprender a nivel local, para luego hacer análisis puntuales de ese municipio. En últimas, todo va enfocado a que tenemos que proteger y conservar a las familias y las personas. Nuestro conocimiento global tiene que ir en función de las familias a escala local. Ellos son los importantes. Por lo tanto, tenemos que hacer que dos agendas, ojalá en el futuro, estén integradas. La primera, la agenda de los asentamientos o vivienda y desarrollo sostenible, que va a ser Hábitat 3 en los próximos años, y la agenda de la tercera conferencia para la reducción del riesgo de desastre. Estas dos agendas deben estar articuladas y fundamentalmente debemos crear puentes entre las dos agendas. Estas dos agendas deben estar conectadas por la agenda del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la agenda de los objetivos del desarrollo, que próximamente también se va a desarrollar y va a tener un cambio. ¿Qué buscamos? Que los planes que establecen las municipalidades no sean planes solamente sectoriales, sino que sean transversales. No podemos hacer un plan de educación si no incorporamos la gestión del riesgo. No podemos hacer un plan de salud si no incorporamos la gestión del riesgo.
no puede hacer un plan de desarrollo si no está inmersa en la gestión del riesgo. Segundo, las políticas. No podemos formular políticas solamente sectoriales. La política tiene que estar articulada con la gestión del riesgo de desastres. Y por último, no podemos hacer sistemas independientes. La misma palabra lo dice, los sistemas son interdependientes. Necesitamos hacer ecosistemas integrados, donde la gestión del riesgo esté presente en todo momento. Por último, pues esto es lo que queremos compartir con ustedes. Igual que ocurre con unos vasos comunicantes, lo que yo haga en un espacio o donde yo haga presión afecta en otra parte del territorio. Si no nos miramos como una aldea global, como un espacio donde las acciones que hacemos en unos países nos afectan en otros, por lo tanto, el desarrollo sostenible del territorio va a ser prácticamente imposible. Por su atención y su movilidad estar presentes, muy amables y mil gracias.